Entonces, en estas 5 o 6 filminas, lo que vamos a ver es cómo nos hemos adaptado nosotros. Ya están viendo mi pantalla cómo crear un área silvestre protegida. Sí, Sí, profe. profe. Ok, ¿cómo hemos creado la legalidad nosotros necesaria en Costa Rica para, haciendo uso de esas herramientas, poder tomar las decisiones adecuadas para crear áreas silvestres protegidas? ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo en Costa Rica no para hacerle caso a la UICN, sino más bien, y se hace a partir de la reglamentación de la Ley de Biodiversidad, para parar una tónica que existió hasta finales del siglo pasado y que venía sucediendo desde 1888, creo que es la primera declaración de áreas silvestres protegidas, que fue bastante inconsciente, pero que hoy sí se consideran áreas silvestres protegidas. Y es que las decisiones de este tipo, de crear o de sacarle, entre comillas, al desarrollo porciones del territorio para gestionar sus recursos y tener áreas silvestres protegidas, normalmente se hacía desde una decisión que era una decisión política, una decisión que normalmente no estaba basada en herramientas técnicas o científicas, eran decisiones que simplemente eran construidas normalmente por naturalistas que conocían la zona y que decidían que ese territorio había que resguardarlo y que había que crear un área silvestre protegida. La historia que yo conozco con mayor detalle de ese tipo fue la declaración del Parque Nacional Marino Ballena, que eso fue un producto de una decisión del presidente Oscar Arias Sánchez, en su primer gobierno, cuando un inversionista de aquella zona decidió invitarlo al presidente Oscar Arias a hacer un tour de buceo frente a Huita y frente a Ballena, dos comunidades que están ahí en el Parque Nacional Marino Ballena, y que esa invitación correspondió con el periodo en que llegaban las ballenas a parir y a criar a sus cachorros en las aguas del Parque Nacional Marino Ballena. La decisión que tomó el presidente Oscar Arias Sánchez en ese momento fue una decisión absolutamente relacionada con sentimientos que embargan a cualquiera cuando ve una ballena recién parida con su cachorrote nadando al lado de su bote. Decisiones que estuvieron emparentadas con el interés de esta gente que lo había llevado de crear un polo de desarrollo turístico, ahí en una zona donde no había absolutamente nada, decisiones que no pasaron necesariamente por reconocer de que ahí había un aspecto cultural que es sumamente importante y que es un mojón que ya había quedado sembrado ahí desde 12, 15 años antes, cuando se quiso construir en la cola de la ballena el muelle que iba a utilizar Alcoa para exportar bauxita. Una decisión que por supuesto no estuvo relacionada con los medios de vida de todas las poblaciones que quedaron encerradas dentro de ese parque nacional. Entonces, un político con el poder absoluto que tiene un presidente de la República es invitado por un empresario que tenía interés turístico, lo llevan y le muestran un sitio que realmente es fantástico, que qué dicha que lo conservaron, pero qué daño que hicieron por conservarlo con el mecanismo que decidieron poner una franja muy pequeña de tierra, creo que la definición son 300 metros desde la línea de marea alta, en 5 playas, desde Playa Ventanas a Playa Huita, y se declaró el Parque Nacional y dejaron ahí encerrados a muchas familias de pescadores, centenas de familias de pescadores que eternamente tuvieron una situación de conflicto absoluto con el Parque Nacional. Las instalaciones de ese Parque Nacional han sido incendiadas en 3 ocasiones por
por los conflictos, por los límites para el uso de ese territorio que la administración del SINAC le impuso a familias de pescadores que vivieron con su panga o su bote ahí amarrado en la playa y que de repente se transformó en un parque nacional y hubo un portón que dijo que no pueden pasar sin pagar entradas, que ya no pueden dejar los barcos ahí. No solo no pueden dejar los barcos ahí, sino que la zona en que iban a tirar redes, atarrayas y a pescar, se transforma en parque nacional, entonces ya no tienen que pescar, ya no pueden pescar ahí, sino que tienen que ir más adentro de la zona que fue declarada, etc. De un día para el otro, pues simplemente una decisión política les quitó el territorio que, como les he dicho varias veces, es el territorio que nosotros deberíamos considerar eternamente, hoy y a futuro eternamente, como que esos eran los propietarios naturales de ese territorio y que las medidas de conservación mal tomadas en ese momento, tomadas sin bases científicas, sin bases, sin trabajar con la sociedad, sin discutir con la gente, sin incorporarlos al modelo de conservación, pues lo que significó fue durante muchísimos años niveles de violencia gigantescos que pasaron por eso que les decía, de 3 incendios generados a la infraestructura, a la poca infraestructura que el SINAC ha logrado construir en ese parque nacional. Entonces, la lógica de esta reglamentación es una lógica que está vinculada 100% a la necesidad de que la decisión de crear áreas silvestres protegidas esté relacionada con la ciencia, esté basada en la técnica y en la ciencia, que se cumpla con una serie de requisitos mínimos para crear esas áreas silvestres protegidas y que de ninguna forma, pues, la creación de un área silvestre protegida esté contra los intereses ni de la conservación ni de las comunidades aledañas. Entonces, ¿qué habla la ley en el reglamento de la ley de biodiversidad? Es que para hacerlo hay que hacer un informe técnico y que ese informe técnico necesariamente tiene que provenir de la instancia que está relacionada con la creación de esa área silvestre protegida. Es decir, que si yo voy a crear un área silvestre protegida en OSA, el estudio técnico tiene que estar relacionado con el área de conservación OSA y con los esquemas de gobernanza que tiene el área de conservación OSA y no con ninguna otra área de conservación o de una universidad o de una escuela como nosotros, la Escuela de Geografía de la UCR, que tome la decisión de crear un área silvestre protegida. Si nosotros tomamos esa decisión, por fuerza tenemos que ir a sentarnos con las autoridades ambientales locales de la región para poder hacer con ellos los procesos necesarios para crear esa área silvestre protegida. ¿Y qué es lo mínimo que tienen que tener este informe técnico? Este informe técnico va a tener que definir los objetivos y todas las herramientas de gestión necesarias para la propuesta de área silvestre protegida que tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son los ecosistemas, qué poblaciones silvestres hay, si vamos a incluir atributos geológicos o geomorfológicos o espirituales o culturales, deberíamos indicarlos en el epígrafe prácticamente del informe técnico. Hay que tener un estudio que demuestre cuáles son las dimensiones de los ecosistemas más relevantes que queremos tener. Ya habíamos visto que entre los principios y los criterios es muy importante que cuando vamos a tomar una decisión de conservación no estemos soñando, sino que si nos proponemos salvaguardar un ecosistema, esos ecosistemas, si tienen la relevancia y la fragilidad suficiente para salvaguardarlo, esa representación de esos ecosistemas tiene que tener un tamaño adecuado como para saber que no vamos a perdernos en el proceso y que no vamos a lograr el objetivo de conservar ese ecosistema. Tenemos que identificar entonces perfectamente el estado de conservación de ese ecosistema, el tamaño primero, después el estado de conservación. No todos los ecosistemas nos van a producir los mismos bienes y los mismos servicios ambientales, entonces estos bienes y servicios ambientales en función de las comunidades locales al área de conservación que estamos planteando,
tenemos que vincularlos de tal forma de saber cuál es la relevancia que tienen y cuál es la naturaleza, la relación que existe. Por ejemplo, si para las comunidades locales circunvecinas es importante la pesca, el caso del Parque Nacional Marino Ballena, es realmente ultra importante que además de verificar el tamaño del ecosistema y el estado de conservación, veamos si la decisión de conservación le va a producir un daño a las formas de subsistencia de las comunidades. En virtud, entonces, de cómo hemos hecho ese diagnóstico de la relación social de las comunidades circunvecinas con el ecosistema, su tamaño, su estado de conservación, tenemos que hacer la propuesta de compatibilidad con las categorías de manejo que existen, si va a ser una reserva forestal, o si va a ser un refugio, si va a ser un humedal, si va a ser un parque natural urbano, si va a ser un parque nacional, etc. Una vez que tenemos identificada esa categoría de manejo y en un proceso iterativo con el régimen de tenencia de la tierra, podemos tomar la decisión. Aquí me detengo un toque. Tanto en parques nacionales como en reservas biológicas, las tierras en Costa Rica deben ser tierras del Estado. Tienen que estar en manos, no necesariamente del Ministerio de Ambiente, a donde irán a recalar en algún momento, sino que al principio deben ser o tierras estatales o el Estado tiene que tener los recursos para expropiar e indemnizar a los propietarios de esa tierra. En el caso de que sea reserva biológica, exactamente igual. ¿Por qué estas limitaciones en estos dos casos? Porque en ambos casos, quien estaba produciendo dentro de esas tierras ya no va a poder producir. Entonces, hubo sentencias judiciales que demostraron claramente que este tipo de declaratorias vaciaba a los propietarios de la propiedad plena de esos terrenos. Entonces, la Sala Cuarta condenó al Estado a que si vamos a hacer un parque nacional, una reserva biológica y hay tierras privadas adentro, lo primero que hay que hacer es expropiar esas tierras, reconocer las mejoras que hubieran en esas tierras también a los propietarios de esa tierra antes de declarar un parque o una reserva. No es así en el caso de las reservas forestales, donde se pueden hacer muchas actividades económicas, en los refugios, donde alguien perfectamente puede decir, no, yo no quiero estar ahí, o sí quiero estar, entonces puede hacerse un refugio mixto, si el Estado va a proteger muchas más propiedades que las mías, etcétera. Y podemos seguir para abajo en las otras categorías de áreas silvestres protegidas. Pero bueno, trascendental dentro del informe técnico es reconocer la tenencia de tierra, de quién es la tierra y que, por supuesto, en función de la tenencia de la tierra, haya un nivel de complementariedad en la propuesta del tipo de área silvestre protegida que queremos declarar. En el caso de que hay que comprar tierras, tiene que estar los recursos financieros porque ya es obligación constitucional pagar la tierra antes de declarar el Parque Nacional o la Reserva Biológica. Y finalmente, que digamos como requisito, evidentemente, todo lo que he dicho de lo que hay que hacer para crear el área silvestre protegida tiene que estar realizado necesariamente en procesos participativos con las comunidades locales y las poblaciones indígenas, que ambas se puedan ver, afectadas sus formas de vida y evidentemente pueden ser impactadas en la creación o en la ampliación o en la modificación del área silvestre protegida. También existe, por ejemplo, el Parque Nacional Miravalles fue creado en esta administración por un mecanismo de subir en los extremos de conservación. Digamos, lo que se hizo ahí fue hacer un cambio de una zona protectora que existía, que se llamaba Miravalles, traspasarlo al Parque Nacional. Entonces, evidentemente, si hay vecinos en la zona o si hay comunidades, poblaciones indígenas, comunidades locales o usuarios permanentes de esos recursos naturales, que podían ser agencias de viajes, por ejemplo, en el caso de Miravalles, tiene que haber procesos de consulta
con todos estos sujetos o actores sociales que evidentemente son los que van a determinar el éxito o el fracaso de esa área silvestre protegida. Listo, chicuelos. En esta parte de la clase entonces vamos a ver, como yo les había dicho, cómo opera el sistema de áreas silvestres el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, qué categorías se utilizan para la gestión de áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Prácticamente todo ello pasa, por supuesto, a través de la autoridad ambiental por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Hoy tiene la estructura más o menos lógica. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía se ejerce la rectoría ambiental a nivel del país, en lo que refiere a la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales. La dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía que tiene a su cargo este tema es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que como lo hemos dicho varias veces, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación abarca 10 áreas de conservación terrestres y una marina, que es la Isla del Coco. Y en el caso de este Parque Nacional, Volcán Tenorio está ubicado dentro del área de conservación Arenal Tempisque. Esta es la definición que tenemos en la legislación nacional. Un área silvestre protegida es un espacio geográfico definido, tiene un perímetro, es declarado oficialmente, es decir, que hay algún acto administrativo que lo declara. En Costa Rica solamente se pueden hacer áreas silvestres protegidas en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente. Las municipalidades pueden proteger áreas, pero no ingresan al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, es decir, no son, por más que sean declaratorias municipales de áreas silvestres con primacía de biodiversidad, si la declaración no viene por ley de la República o por el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no ingresa. Desde el momento en que son declarados, tienen que ser designados con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural, socioeconómica, y tiene que tener objetivos de conservación y de gestión. Entonces, vuelvo, es un espacio geográfico definido, hay una norma administrativa que los declara, puede ser una ley o puede ser un decreto ejecutivo, siempre a través del MINAE. Desde la propia declaración tiene que venir apegada a la declaratoria a una categoría de manejo, y esa misma norma de creación le asigna la categoría, los objetivos de conservación y los objetivos de gestión del área silvestre protegida. La definición que tenemos de área marina protegida en Costa Rica lo define como cualquier espacio intermareal, submareal u oceánico con sus recursos naturales asociados, sus características oceanográficas, geológicas, históricas y culturales, y son constituidas ya sea por ley o por decreto. Nótese que el área marina protegida no habla de pesca. Cuando hablamos de áreas silvestres protegidas, venimos declarando áreas silvestres protegidas hace mucho tiempo, y en estas declaratorias que se han venido haciendo han habido actos absolutamente azarosos en relación a la determinación del tipo de áreas silvestres protegidas. Un ejemplo de eso es la creación del Monumento Nacional Guayabo, que fue por ley de la República y se declaró como el Parque Nacional Monumento Natural, Monumento Nacional Guayabo. Así se llama, tiene dos categorías de áreas silvestres protegidas puestas en simultáneo. Eso fue allá por los 60. Recién en 1995, un toque antes de que saliera la ley de biodiversidad, que se hizo la Ley Orgánica del Ambiente, se establecieron en el artículo 32
estas categorías como las categorías que operan en el país. Recientemente se agregó por decreto ejecutivo una categoría nacional, una categoría más de áreas silvestres protegidas, que son los parques naturales urbanos. Desde la Ley Orgánica del Ambiente del 95, lo que tenemos en el país son reservas biológicas, parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre, en 3 modalidades diferentes, humedales y monumentos naturales. Vamos a ver qué son cada uno de estos. En términos generales, las razones por las que hay 6 objetivos, déjenme verificar que son 6. Sí, son 6 objetivos que tenemos en el país identificados para crear áreas silvestres protegidas. El primero de esos es conservar ambientes naturales representativos de diferentes regiones biogeográficas y ecosistemas frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Eso quiere decir que estamos trabajando con biodiversidad a nivel de ecosistemas, en el punto A. En el punto B, estamos hablando con nivel de biodiversidad a nivel de especies, salvaguardar la diversidad genética de especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En el tercer nivel, estamos hablando de asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas. El cuarto elemento es promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de recursos naturales en el país. El quinto tiene que ver con el agua, proteger y mejorar zonas acuíferas y cuencas para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar el mal manejo. Y el sexto, proteger entornos naturales y paisajísticos y centros históricos y arquitectónicos de monumentos nacionales, de sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad. De forma esquemática podemos decir entonces que las áreas silvestres protegidas obedecen a 6 objetivos. 2 están relacionados con la biodiversidad en su concepción más clara. Hay una biodiversidad que se expresa a nivel de ecosistema y otra biodiversidad que se presenta a nivel de especies. Esos son los A y B. El tercero, que tiene que ver directamente también con la biodiversidad, es el uso sostenible de los ecosistemas. El cuarto es que para hacer un uso sostenible de la biodiversidad tenemos que investigar. Entonces la investigación está dentro de otro de los objetivos, es el centro del cuarto objetivo para la creación de áreas silvestres protegidas. El agua como elemento natural indispensable para la vida humana y para el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras urbas y de nuestra gente, tiene que estar necesariamente como un objetivo en todas las áreas silvestres protegidas. Y finalmente, todos los elementos naturales, paisajísticos, culturales, históricos que necesariamente vamos a encontrar impresos en el territorio nacional. En todas las áreas silvestres protegidas vamos a encontrar algún valor de este tipo. Vamos entonces, parte por parte. Vamos primero, vamos a empezar aquí bajo la misma lógica que están planteadas las áreas silvestres protegidas en el esquema de WICN, desde las que ofrecen los menores niveles de intervenciones humanas, es decir, donde hay menos artificialización del ecosistema, hacia los que tienen más o que aceptan más artificialización de los ecosistemas. En Costa Rica, el sitio que tiene mayor nivel, las áreas silvestres protegidas que alcanzan el mayor nivel de naturalidad, donde se acepta el menor nivel posible de artificialización, son las reservas biológicas. De hecho, en la normativa relacionada con reservas biológicas y parques nacionales, hay solo, en el caso de las reservas biológicas, 2 actividades humanas, 2 servicios esenciales que cumplen este tipo de áreas silvestres protegidas que se pueden llevar a cabo. Uno es la investigación y el otro la visitación y el turismo. En el caso de los parques nacionales,
se le agrega una actividad esencial más, que es, perdón, me equivoqué. En las reservas biológicas son el control y la investigación. En los parques nacionales son la visitación, el turismo, el control y la investigación. Entonces, las reservas biológicas solamente pueden ser objeto del resguardo, la conservación, el control, y se puede investigar. Y no se puede ir de turismo. Aquí hay algunas que están abiertas al turismo. ¿Qué se pretende con las reservas biológicas? Que sean áreas que poseen ecosistemas de cualquier tipo que sea, y por supuesto no vamos a encontrar un único ecosistema, sino que haya combinación de ecosistemas y especies particulares que tienen un interés marcado para la conservación. Conservación y protección de biodiversidad y la investigación son sus fines principales y las tareas que se llaman esenciales para que el Estado cumpla ahí. En el caso del Parque Nacional, vamos a ver áreas geográficas igual de todo tipo. Pueden ser cualquier presentación de agua, puede ser terrestre o acuática, en cualquiera que sea, que haya ecosistemas de importancia nacional, que por supuesto van a haber siempre ecosistemas combinados, que además de que se protegen y se conserven las bellezas naturales que hay en esos sitios, pueda investigarse sobre ellos y también pueda haber disfrute por parte del público, por lo tanto que se le agrega el turismo como otra actividad. El monumento natural es una categoría que creó la propia Ley Orgánica del Ambiente y que hasta ahora no ha sido utilizada nunca para crear un área silvestre protegida, y esta supone que el área que se va a conservar tenga uno o varios elementos naturales que sean de importancia nacional o cantonal. Se supone que tienen que ser sitios con un carácter único o excepcional, que sean de belleza escénica o que tengan un valor científico, y que en virtud de eso se decide incluirlos en el régimen de protección de las áreas silvestres protegidas. La lógica del monumento natural es que sean declaradas por el Ministerio de Ambiente y Energía y que sea administrado por la municipalidad del cantón a donde se encuentra. Esa foto, por supuesto, es de un parque nacional y no de un monumento natural. En el caso de zonas de áreas silvestres protegidas con muchos mayores niveles de uso, nos encontramos como primer ejemplo la reserva forestal. Se hablan de reservas forestales como aquellas áreas geográficas que están formadas por bosques o terrenos de aptitud forestal que tengan como fin principal la protección de recursos genéticos forestales para asegurar la producción nacional sostenible de recursos forestales, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean aptos para ese fin. Un tema muy complicado en Costa Rica. En Costa Rica prácticamente en los 51.100 kilómetros cuadrados de terreno hubo bosques. Entonces, hoy se resguardan como reservas forestales y hace tiempo no se hacen reservas forestales. Yo creo que ya se cumplió con ese periodo y nos quedaremos con las reservas forestales que tenemos para siempre. Y es importantísimo recalcar que si bien estas reservas forestales se crean fundamentalmente por la protección del recurso forestal, y eso significa un conjunto de bienes ecosistémicos que van mucho más allá de la madera, hay que tener siempre bien presente de que las reservas forestales funcionan esencialmente como fábricas de agua. Es decir, nosotros a través de la categoría de reserva forestal podemos incluso proteger o incentivar que existan plantaciones forestales, monocultivos forestales de madera nacional o de maderas traídas del exterior porque tienen un muy alto rendimiento como la teca y la melina. Pero el más importante de todos los servicios ecosistémicos que recibimos de esos es la fabriquita de agua que hay ahí. No es tan importante la biodiversidad, especialmente en paisajes de madera sembrada como monocultivo. La zona protectora es
categoría de áreas silvestres protegidas que fue utilizada intensamente allá por los 70 y que supone que son zonas de bosque o terrenos de aptitud forestal, como prácticamente todo el país, donde el objetivo principal es simplemente regular el régimen hidrológico. Obviamente esto va a significar llegar a niveles importantes de protección de los suelos ahí alrededor y también como resguardo de las propias cuencas hidrográficas. Entonces nosotros nos podemos encontrar zonas protectoras en zonas de manglares como Tibides, digamos que son zonas, en una zona protectora donde al final lo que se desarrolló esencialmente son casas, quintas de fin de semana de gente de la gran área metropolitana, aunque también hay unas pocas parcelas agrícolas, o nos podemos encontrar zonas protectoras de los cerros de Escazú, por ejemplo, o nos podemos encontrar diferentes representaciones en las zonas protectoras donde en realidad lo que tenemos que tener siempre presente es que ahí hay que entenderlas dentro del panorama, de la foto más grande de la cuenca o de los mecanismos que se requirieron en cierto momento para que en ese espacio geográfico tuviéramos que actuar para proteger el suelo y asegurar la sobrevivencia del régimen hidrológico. Los humedales, y aquí me voy a volver a detener a hacer un hincapié en un tema que es muy importante. Y como ven hasta ahora, todos los nombres de áreas silvestres protegidas no tienen el nombre de ecosistemas, sino que dentro de cada categoría de áreas silvestres protegidas se pueden incluir uno o varios ecosistemas. En el caso de los humedales, la creatividad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o del Ministerio de Ambiente no alcanzó para encontrar un nombre diferente al ecosistema. Entonces hoy tenemos sobre el territorio nacional presente en muchísimos lugares una confusión extrema porque normalmente la gente que no está formada en esta materia, cuando escucha humedal, piensa inmediatamente que estamos hablando de un área silvestre protegida, y en realidad la palabra humedal existe de muchas décadas atrás, antes de que existiera el área silvestre protegida, denominada humedal como una categoría de área silvestre protegida, y entonces esto nos lleva a muchísimas confusiones que hacen muy complejo la política pública de conservación y la política pública de resguardo de los humedales que realmente tienen importancia ecológica. Vean que yo les voy a leer la definición y se van a dar cuenta que el lago Arenal es un humedal, se van a dar cuenta que el arrozal que ustedes conocen en cualquier finca también es un humedal. Entonces nos confundimos entre el humedal Terra Basierpe, que es como el estuario de salida del Amazonas para nosotros, es un sitio de máxima biodiversidad, un sitio de reproducción de muchísimas especies marinas y de agua dulce con unos bosques de manglares fantásticos. Lo confundimos perfectamente porque caen en la misma definición que un arrozal, que también es un humedal, pero creado por obra de la maquinaria humana. La definición dice que los humedales son áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia nacional con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos, que tienen movimientos, o lóticos, que no tienen movimiento, que son aguas dulces, que son aguas saladas o salobres. Salobres encontramos en los estuarios, que es una mezcla de agua dulce con agua salada, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de plantas marinas o arrecifes de coral, o en su ausencia, cuando no hay vegetación marina o arrecifes de coral, hasta 6 metros de profundidad en marea baja, cuya función principal es la protección de dichos ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones ecológicas y la provisión de bienes y servicios ambientales. Entonces, ¿cómo la simplificamos? Cualquier ecosistema donde el agua sea un componente indispensable para explicar el balance de materiales dentro de ese ecosistema lo podemos llamar humedal.
Y nótese que ahí hay una definición enfrente de ustedes que dice natural o artificial. Es un tema muy complejo para la política pública, esta definición, y prácticamente imposible de cambiar. Tenemos otro tipo de área silvestre protegida, donde se permite el uso de los recursos naturales en los refugios nacionales de vida silvestre. ¿A alguien se le encendió el micrófono, chicos, chicas? Se definen como áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce o una combinación de estos. El fin principal será la conservación, la investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentran en vía de extinción, y existen 3 refugios nacionales de vida silvestre. Ahora vemos las 3 clases que existen. Entonces, aquí ya, aparte de la conservación, la investigación, el control que es mínimo, porque hay mucha actividad humana dentro de estos, se establecen también como actividades el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestre, en especial aquellas que estén en vía de extinción. Y tenemos los 3 tipos de refugios de vida silvestre. El primero es el refugio de propiedad estatal, que va a ser exactamente esa definición que se hace dentro de tierras de dominio del Estado, de dominio público, ¿no? Tierras del patrimonio natural del Estado y que están tituladas a nombre de alguna entidad estatal. Idealmente tienen que llegar a estar tituladas a nombre del Ministerio de Ambiente, pero eso habrá que verlo. En teoría, al ser estatales, y por cabezonada de la Procuraduría y de la Sala Cuarta, en esas tierras estatales solamente podrían desarrollarse tareas de investigación, capacitación y ecoturismo, pero eso no sucede. Hay refugios que son de propiedad privada. Yo les había explicado, ahí están los objetivos, que es promover el uso sostenible de recursos naturales. Son tierras que obedecen en su totalidad a dueños particulares, que van a estar siempre bajo la administración de sus dueños registrales, pero que se supervisa desde el SINAC, y que el constituir en esas tierras privadas esa propiedad como un refugio nacional de vida silvestre de propiedad privada significa poner ciertas limitaciones que están establecidas en ese decreto que aparece ahí abajo. Y finalmente, existen los refugios de propiedad mixta, donde hay una sola unidad territorial, como por ejemplo en Gandoca, Manzanillo, donde coexisten terrenos públicos con terrenos privados y están todos metidos dentro de una única declaratoria, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y que además también le pusimos de nombre Jairo Mora Sandoval. Le puso el gobierno de Laura Chinchilla ese otro nombre. Regama Jairo Mora Sandoval. En este tipo de declaratoria, entonces, es un único territorio indivisible, normalmente con una geometría única, y que es difícil casi siempre explicar el por qué hicieron ese diseño, donde coexisten propiedades privadas que tienen una limitación en el uso de los recursos con propiedades estatales. Todas estas tienen un único plan general de manejo, y de ahí empiezan a venir muchísimos conflictos que se presentan con las comunidades aledañas o con la gente que vive dentro de los refugios mixtos de vida silvestre, refugios nacionales de vida silvestre mixtos, porque se trata de aplicar las limitaciones que tiene el uso de los recursos en las propiedades estatales, se le tratan de aplicar a las propiedades privadas y viceversa. En las zonas estatales se le quiere aplicar las limitaciones que tienen en propiedad privada. Tenemos, aparte
habíamos visto una de las declaratorias de áreas de silvestres protegidas a nivel marino. Tenemos también reservas marinas que podríamos fácilmente equipararlos a un parque nacional marino. Sin embargo, las reservas marinas son muy poquiticas que tenemos en el país, ahí tienen la definición, y tenemos áreas marinas de manejo, que son zonas donde se pretende realizar actividades que garanticen la protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo y que generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. Ahí claramente está diciendo, bueno, no claramente, eufemísticamente está diciendo de que se pueden aprovechar y que pueden haber actividades de pesquerías, pero que no pueden ser pesquerías intensivas, sino que deberían ser pesquerías que utilicen métodos selectivos para la pesca. Tiene los siguientes objetivos: garantizar el uso sostenible de los recursos marinos, costeros y oceánicos, conservar la biodiversidad, ecosistemas, especies y genes, y mantener los servicios ambientales, atributos culturales y tradicionales. Y finalmente tenemos el Parque Natural Urbano, que es lo que ya hemos andado por eso varias veces. Voy a tener un toque de nuevo para que lo veamos. Son áreas geográficas ubicadas dentro de zonas urbanas que poseen ecosistemas terrestres y costeros de valor escénico, biológico, recreativo y ecoturístico, cuya importancia radica en la necesidad de proteger y conservar su biodiversidad. Sus objetivos principales son preservar ecosistemas naturales remanentes, especialmente aquellos que no están bien representados en otras categorías de manejo, capturar carbono, recreación y ecoturismo, propiciar conectividad ecológica con la trama verde de la ciudad, así como con los ríos urbanos, restaurar, conservar y mantener servicios ecosistémicos, investigación científica de biodiversidad y ecosistemas, investigación científica para la adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático, prevenir riesgos de desastres naturales, dinamizar la economía local mediante la promoción de actividades productivas de bajo impacto, enmarcadas dentro de la economía verde, que promuevan conservación, primacía de biodiversidad y desarrollo local. Si vemos entonces y hacemos la comparación entre entre las categorías que establece la UICN, desde la 1A, el Parque Nacional, el Monumento Natural, el CUAT, la categoría de área de manejo de hábitat y especies, el paisaje terrestre o marino protegido, el área protegida con recursos manejados, y hacemos el pareo con las categorías que nosotros tenemos en Costa Rica definidas, nos vamos a encontrar con esta realidad. Como 1A o 1B, como reserva natural estricta o área natural silvestre, tenemos dos posibilidades: la reserva biológica o la reserva natural absoluta. Nosotros tuvimos una reserva natural absoluta que hoy prácticamente se considera una reserva biológica, que es Cabo Blanco. En la segunda categoría de parque nacional tenemos muy bien representados los parques nacionales. Entre parques nacionales y reservas naturales absolutas tenemos prácticamente el 13% del territorio nacional. En el monumento natural que habla UICN, nosotros tenemos una propuesta de área silvestre protegida que también se llama monumento natural, pero que existe solamente en su definición. No hemos logrado crear ninguna. Comparados con el área de manejo de hábitat o de especies que establece la UICN, nosotros sí hemos establecido muchísimos refugios nacionales de vida silvestre y tenemos un inventario nacional de humedales importantes, que si bien hemos reconocido muchísimos humedales en ese inventario nacional, muy pocos de ellos son áreas silvestres protegidas formalmente. Si nos vamos a la categoría 5 de UICN, donde hay paisaje protegido, que puede ser terrestre o marino, nosotros a nivel terrestre no tenemos, y a nivel marino
tenemos las áreas marinas de uso múltiple y las reservas marinas. También están las otras que no son áreas silvestres protegidas, que son las que gestionan Incopesca and Company. En el sexto caso de la UICN, que son áreas protegidas con recursos manejados y con gente adentro que habla de culturas y de pueblos originarios o pueblos indígenas, nosotros tenemos 3 diferentes áreas, que son la reserva forestal, la zona protectora y las PANO. Aquí tenemos de nuevo el mismo grafiquito. Cuando acomodamos nuestras áreas silvestres protegidas en este gráfico, vemos que como reservas biológicas apenas tenemos el 2%, que entre 2 y 3, que de nuevo son los parques nacionales, tenemos el 47% de nuestras áreas silvestres protegidas, ese es el 12 o 13% del territorio nacional, y que en los otros grupos tenemos estos otros porcentajes. Todos estos porcentajes están hechos sobre el 100% de áreas silvestres protegidas, que abarcan el 27% del territorio nacional. Y como se veía recién en el gráfico, en las filminas anteriores, pues entre más naturales sean las condiciones, entre menos artificialización haya en los ecosistemas, en el manejo de los recursos naturales, en el territorio, menos presencia humana haya, pues las categorías de áreas silvestres protegidas, ya sea utilizando la jerga de UICN y la lógica de UICN, o nuestra jerga y nuestra lógica oficial, pues van a ser más tiradas aquí abajo a la izquierda. Aquí abajo vendrían nuestros parques nacionales, nuestras reservas biológicas, perdón, nuestros parques nacionales, nuestros monumentos naturales, nuestros refugios, nuestras reservas forestales, nuestras zonas protectoras y nuestros palos. Listo, chicos, terminamos esta